Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. El hedor de la muerte llenaba el pasaje subterráneo, mientras una mujer sostenía en alto su espada plateada, perforando el cielo nocturno. Era una mujer joven con una chaqueta de traje azul oscuro con falda. Tenía una belleza pasada de moda y un físico equilibrado y elegante. Poseía una apariencia encantadora que encajaba perfectamente con una revista de moda. En este momento, sin embargo, su piel estaba estropeada por el sudor y la suciedad, e incluso su peinado, una vez arreglado cuidadosamente, estaba por todos lados. El pecho de su traje tenía un gran corte y su hombro izquierdo, ahora expuesto, estaba empapado de sangre fresca. Innumerables piezas de escombros estaban esparcidas a su alrededor, destrozadas por una fuerza tremenda. Monitores, dispositivos digitales, armaduras, armas pequeñas y cañones, todas las partes que alguna vez comprendieron los tanques robot destruidos, estaban amontonadas. Las bajas estaban encima. Los cuerpos eran infinitos. La unidad de élite de magos de ataque, el orgullo de la guardia de la isla, había sido derrotada. Esto era en el estrato 1 de la Keystone Gate. En otras palabras, ella estaba dentro de la estructura gigante que servía como núcleo de la isla Itogami. Pasada la medianoche, no había ni un solo civil visible en ese pasaje. Mientras la mujer miraba hacia adelante, todo lo que vio fueron invitados desagradables, o mejor dicho, intrusos. Los tres llevaban máscaras macabras que se asemejaban a cráneos de bestias demoníacas y túnicas blancas. Habían destruido más de una docena de tanques robot e hirieron a numerosos magos de ataque. Sin embargo, no había ni un rasguño ni una mancha en sus túnicas. La mujer herida era la única que quedaba para enfrentar a los intrusos. La tensión en el aire no permitió ni un momento de calma. Ambos bandos estaban dispuestos a matar. Los pocos guardias armados supervivientes observaron la escena con aprensión. Poniendo su respiración irregular en orden, cantó una invocación en voz baja. La punta de la espada plateada se movió hacia la máscara del intruso que caminaba frente a ella. Su forma parpadeó, balanceándose silenciosamente como un espejismo. Ella corrió. Luego, dio un salto hacia adelante. Su cuerpo, reforzado por medio de la magia ritual, cargó a una velocidad que sobrepasaba los límites humanos, atacando a su enemigo con su espada. Sin embargo, su ataque cortante nunca tocó el cuerpo del intruso. Con los desagradables sonidos de la carne rasgándose y los huesos partiéndose por un impacto, ella fue la única persona golpeada. Incapaz de siquiera dejar escapar un grito, chocó contra una pared, la sangre fresca se esparció mientras se quedaba inmóvil. Los intrusos de las túnicas blancas no echaron un vistazo a la mujer que yacía en un charco de su propia sangre. Para ellos, simplemente habían aplastado una mosca molesta. De ninguna manera. Una guerrera chamán de la organización Rey León, derribada así. La angustia se extendió entre los guardias vivos. Los magos de ataque de alto rango, que se dice que son expertos en el combate contra los demonios, habían sufrido una derrota completamente unilateral. No había forma de que lo negaran. La desesperada brecha de poder entre ellos y los intrusos era evidente para todos. Los intrusos se adentraron más en el pasaje, ignorando a los miembros de la guardia de la isla que habían perdido por completo la voluntad de luchar. Ahora que habían derrotado a la poderosa guerrera chamán, no había nadie que pudiera detener su avance. En el instante en que todos llegaron a esa conclusión, el silencio gobernó el mundo. Los intrusos levantaron sus rostros enmascarados, sintiendo que algo andaba mal, solo para ser enviados a volar, como si fueran golpeados por algún tipo de mazo invisible. Los ruidos cortaron el aire una vez más. Incluso los guardias armados aterrados de los intrusos no tenían idea de lo que había sucedido. Había una brecha en la continuidad de sus mentes conscientes. Se sentía discordante, como ver una película a la que le faltan fotogramas. Se sentía como si un tiempo que no había existido, hubiera sido incluido por la fuerza. Era extraño. Un triste murmullo se escuchó sobre el ruido ambiental y los susurros en el pasaje subterráneo. Parece que llegué demasiado tarde. La oradora era una mujer joven vestida con un atuendo extraño. Llevaba un deslumbrante traje de sacerdotisa decorado con hilo de oro y piedras preciosas.
Su atuendo no era particularmente adecuado para el campo de batalla, pero la atmósfera digna que tenía a su alrededor le sentaba misteriosamente bien. Mordiéndose el labio en aparente frustración, su mirada se posó en la guerrera chamán debajo de ella, la cual había sido gravemente herida al borde de la muerte en su intento de detener a los intrusos. Uno de los intrusos habló en tono divertido, amortiguado por la máscara. Este ataque. Shizuke Koyomi. Una de los 3 santos de la organización Rey León. Sin previo aviso, innumerables destellos de luz volaron y envolvieron todo su cuerpo. En realidad, estos destellos eran en realidad cadenas de plata disparadas desde el aire. El espacio se onduló cuando una figura diminuta con un vestido extravagante apareció frente a los intrusos. Era una bruja con una belleza juvenil, parecida a la de una muñeca. Torciendo sus labios con disgusto, Minamiya Natsuki dijo, así que estos son los intrusos del informe. Pensar que alguien vendría a derribar la Keystone Gate por la entrada principal. Realmente se han tomado la corporación administrativa demasiado a la ligera. Sus cadenas de plata imbuidas de energía mágica se entrelazaron alrededor de los intrusos varias veces, impidiendo por completo que se movieran. Astarte, ¿cuál es la situación? Natsuki le preguntó al acompañante que la atendía desde atrás. Astarte era un homúnculo de cabello color índigo que vestía un traje de sirvienta que por alguna razón tenía la espalda bien abierta. Informe, el escudo en la puerta estrato 2, la entrada D, ha sido violada, respondió Astarte en un tono tranquilo y sereno. Sistema de defensa silencioso. La tasa de agotamiento de la compañía de magos de ataque de la guardia de la isla es del 64%. El número total de intrusos es 3. No hay entradas en la base de datos de criminales mágicos. Se desconoce el objetivo del ataque. Intrusos con suficiente poder para destruir a la guardia de la isla con facilidad y no conocemos sus identidades ni su objetivo. Natsuki frunció el ceño con consternación. Encontró inesperada la falta de conocimiento sobre las identidades de los intrusos. Con una red de información establecida y los avances de la investigación demoníaca, era una época en la que los datos sobre criminales mágicos podían compartirse instantáneamente en todo el mundo. Dejando a un lado a los pequeños alevines que representaban poca amenaza, normalmente era imposible que los seres con tal poder como para derrotar a un guerrero chamán permanecieran desconocidos. Si tuviera que citar excepciones, serían la serie Kaleid Blood, también llamadas Aurora, selladas a lo largo de los siglos, o casos especiales como Eketsuki Kohou, un humano normal que había sido vampirizado. Pues bien, podemos tomarnos nuestro tiempo para verificar eso después de la captura. Koyomi intervino, su voz tensa. No. No parece que sean enemigos tan simples. ¿Qué? Natsuki se giró hacia ella con sospecha. Inmediatamente después, un sonido metálico sordo reverberó a través del pasaje subterráneo. Las cadenas de plata que sellaban los movimientos de los intrusos habían perdido su brillo, rompiéndose con toda la fragilidad de los bastones de caramelo. Lingur 1, cadenas forjadas por los dioses. ¿Cómo fueron cortadas? La voz de Natsuki estaba teñida de sorpresa. Las cadenas que empuñaba como arma fueron forjadas por los antiguos superhumanos conocidos como Debes. Constituían un poderoso dispositivo mágico creado para capturar monstruos en la era de los dioses. No podrían destruirse fácilmente a menos que. Uno fueron las primeras cadenas forjadas para capturar a Fenrir, la cuales el lobo rompió. Las segundas se llamaron Dromi, pero también fueron rotas, y las últimas se llamaron Gleipnir, las cuales sí lograron aprisionar al lobo. Los aplastara con un dispositivo mágico de igual o mayor calidad. Incluso el poder físico de un hombre bestia con bestialización divina no podría desgarrarlos solo con fuerza bruta. Los rostros de los miembros de la guardia de la isla se crisparon al ver a los intrusos recuperar su libertad. Natsuki se giró hacia ellos y gritó, tomen a cualquier herido que aún esté respirando y retírense. Astarte y yo haremos el resto. Pero, gritó un líder de escuadrón con una voz estridente y llena de tristeza. Sabían que incluso si se quedaban, solo frenarían a Natsuki. Aún así, no pudieron tomar la decisión de abandonar a Natsuki y huir. Eso sería un acto de traición hacia los compañeros que habían muerto en el cumplimiento del deber. No te preocupes, les daré todo el crédito. Este es mi día libre, después de todo. ¿O les preocupa que no pueda manejarlo? Natsuki le sonrió. El líder sacudió la cabeza, con su rostro pálido de miedo. No en absoluto. Para los miembros de la guardia de la isla, la cazadora de demonios también llamada bruja del vacío, era objeto de asombro y terror. En cierto sentido,
Desafiar las órdenes de Natsuki y ganarse su ira era una perspectiva mucho más aterradora que luchar contra los intrusos. Buena suerte. El líder del escuadrón se inclinó respetuosamente, y los otros miembros siguieron su ejemplo. Sin duda se dieron cuenta de que el frío desprecio de Natsuki los estaba alejando del campo de batalla por su propio bien. ¿Te importaría si te acompaño?, preguntó una sombría Koyomi, mientras veía a los miembros de la guardia comenzar su retirada. Natsuki era frío y despectivo. Haz lo que quieras. Había despedido a la guardia de la isla porque todavía no conocían la identidad del enemigo. Temía que los guardias fueran atrapados si los intrusos lanzaban un ataque a gran escala. Sin embargo, no tenía que preocuparse por eso con Koyomi, quien probablemente se las arreglaría por su cuenta, y Natsuki no tenía el deber de protegerla para empezar. Para los magos de ataque federales como Natsuki, y la organización Rey León, era su deber tomar acción contra criminales mágicos, eran similares a rivales comerciales. ¿Cuál crees que podría ser el objetivo de este asalto?, Koyomi preguntó con calma mientras veía a los intrusos ponerse de pie con alma. Pelear de una manera tan llamativa como esta. Normalmente, pensarías que es una distracción, pero estos intrusos son. Sí. Son demasiado fuertes para eso, acordó Koyomi. En primer lugar, una operación de distracción no tiene sentido en lo que respecta a la Keystone Gate. Los bloques principales están debajo de la superficie del agua, por lo que las rutas de invasión son limitadas en número. El comportamiento de Natsuki era claramente amargo. Están derribando la puerta de entrada para tomar la ruta más corta a su destino, pero ¿qué valor tiene ahora asaltar la Keystone Gate? En el pasado, la Keystone Gate era donde se guardaba la sagrada reliquia apodada el brazo derecho del santo. Era un catalizador mágico casi milagroso, lo suficientemente poderoso como para permitir la magia a gran escala. En los últimos días, sin embargo, había sido devuelto al reino de Lotaringia, su legítimo poseedor. No quedaba nada que valiera la pena robar para justificar un asalto en la Keystone Gate. Si es así, el objetivo podría ser asesinato, terrorismo, o quizás una declaración de guerra. Natsuki chasqueó la lengua. Había muchas personas que odiaban los santuarios demoníacos, símbolos del Tratado de Tierra Santa que consagra la coexistencia pacífica entre los demonios y la humanidad. La isla Itogami, el único santuario demoníaco en el lejano oriente, a menudo había sido atacado por esa razón. Por tanto, intrusos pertenecientes a un grupo terrorista extremista no se habrían sentido especialmente sorprendentes. Pero entonces, ¿por qué estaban atacando ahora? Esto es un efecto de la ausencia del cuarto progenitor, concluyó Koyomi. Aketsuki Kohou, el cuarto progenitor y el vampiro más poderoso del mundo, estaba de hecho, ausente. Había aprovechado la Golden Week para visitar el reino de Aldeguir en el norte de Europa. Por supuesto, se trataba de información ultrasecreta, pero muchas personas ya lo sabían. Después de todo, Kohou se había involucrado en un conflicto internacional, provocando un alboroto que resultó en el hundimiento de un acorazado volador. Nada de eso divirtió a Natsuki. Entonces no fue en vano que permaneciera en modo de espera durante las vacaciones. Así parece. Koyomi suspiró con una sonrisa. Había sido fácil anticipar que los criminales mágicos que acechaban en la isla Itogami aprovecharían la ausencia del cuarto progenitor como una oportunidad para atacar. Esa era la razón por la que la organización Rey León había enviado a uno de sus preciosos guerreros chamán para proteger la Keystone Gate antes, y porque Koyomi había estado en espera como potencia de fuego de reserva. Qué desagradable es ser subestimado simplemente por la ausencia del cuarto progenitor. También tengo algo que devolverles en su totalidad por dañar a mi subordinada. Koyomi lanzó a los intrusos una mirada agresiva. Conscientes de su hostilidad, los intrusos se prepararon para la batalla. Desafortunadamente para ellos, el ataque de Koyomi ya había terminado. El mundo quedó envuelto en un silencio momentáneo, y cuando el sonido volvió una vez más, uno de los intrusos yacía en el suelo. Innumerables hojas delgadas, en forma de látigo, empalaron la carne de una de las personas con túnica blanca. Los cortes superficiales en realidad habían sido infligidos por la espada plateada que había aparecido de repente en las manos de Koyomi. Esto había sido usado por su subordinada guerrera chamán. Anteriormente, la hoja de la espada larga se había derretido como mercurio y había cambiado de forma en hojas de decenas de metros de largo, cosiendo al intruso al suelo. Una hoja hecha de metal reactivo a la magia ritual. ¿Es ese el nuevo modelo de la organización Rey León?, preguntó Natsuki. Seguramente la moderación es innecesaria contra un oponente capaz de derrotar a nuestros guerreros chamán. Koyomi agarró el armamento divino apodado Eiden Roslane II.
Desarrollada para neutralizar incluso a un vampiro progenitor, era una de las armas prohibidas de la organización Rey León, sellada debido a su poder. Usar un armamento divino tan poderoso sin dudarlo era una muestra de la ira de Koyomi por la herida de su subordinada. J.E., J.E., J.E. 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 Una voz salió de debajo de la máscara de calavera de lagarto del enemigo. Fue una risa escalofriante y burlona. El desprecio brotó de los camaradas de la figura. Muy interesante. Un arma de lo más intrigante. Sin embargo, ¿qué? Los ojos de Koyomi se abrieron de par en par por la sorpresa al ver que las hojas de Leiden Roslane que repentinamente volaron por el aire, ya no mantenían al oponente inmovilizado. Un vapor blanco brotó de los agujeros de la túnica, derritiendo la hoja de metal que reaccionaba a la magia ritual como si fuera cera caliente. Una vez más, Koyomi ejecutó, Paper Noise, su habilidad que le garantizaba atacar primero. Insertando un tiempo que no debería haber existido junto con ese silencio, el efecto de su ataque apareció de repente, como si una página de un libro hubiera sido arrancada y descartada, pero el resultado fue el mismo. A pesar de que el ataque de Koyomi golpeó, el cuerpo del intruso resultó ileso. La hoja disuelta de Leiden Roslane no logró nada, salvo volar y partirse. Ga. Sin previo aviso, el intruso cerró la brecha entre él y Koyomi, agarrando su delgado cuello. Procedió a suspenderla en el aire con una mano. Leiden Roslane cayó al suelo. A pesar de tener la poderosa habilidad de manipular el tiempo, la carne y sangre de Koyomi era la de la frágil chica que parecía. En términos de fuerza bruta, no podría intercambiar golpes con el intruso demoníaco. Astarte, apoya el Paper Noise. Comprendido. Execute, Rododáctilos, respondió rápidamente el homúnculo. Leiden Roslane, Rosita del Matorral, es un poema de Johann Wolfgang Goethe y una Lied de Franz Schubert. PD, una Lied, es una canción lírica, cuya letra es originalmente un poema. Convocó al Kenju artificial humanoide implantado dentro de su cuerpo y lanzó un puñetazo al intruso que agarraba a Koyomi. El Kenju de Astarte, Rododáctilos, tenía dos características extremadamente poderosas, la anulación de todos los ataques físicos y el reflejo de la energía demoníaca. No importa la verdadera naturaleza de la extraña fuerza defensiva del intruso, no funcionaría contra Astarte y su Kenju, o eso es lo que creían Natsuki y Astarte. Una nueva figura estaba de pie ante los ojos de Astarte, con una máscara con forma de calavera de toro. Agarraban una espada con una forma extraña en su mano derecha. El arma curva tenía una hoja transparente que parecía a una suave ondulación. El intruso cortó al Kenju humanoide que brillaba como un arco iris. Era tan simple que un Kenju con habilidades de anulación no necesitaba molestarse en evadir. Sin embargo, en el instante en que la hoja transparente se balanceó hacia abajo, se grabó una delgada línea en el pecho del Kenju con forma de armadura que envolvía a Astarte. Era una línea roja recta, como una cuerda tensa. Astarte. La expresión de Natsuki se congeló. El Kenju color arcoíris se balanceó y desapareció, y una Astarte ensangrentada cayó al suelo. Mirando su cuerpo maltrecho, el intruso con la máscara de toro bajó lentamente la hoja curva ensangrentada. El de la máscara de lagarto continuó retorciendo el cuello de Koyomi incluso después de que perdió el conocimiento. TCH. El espacio que rodeaba a Natsuki parpadeó. Sus cadenas de plata se dispararon, intentando entrelazar a los intrusos una vez más. Sin embargo, su ataque no se activó. Natsuki de repente se dio cuenta de que una sensación resbaladiza y serpentina se enroscaba alrededor de sus propios brazos y piernas. Estos eran tentáculos cubiertos con una densa baba infundida mágicamente. El tercer enemigo había arrojado innumerables tentáculos negros debajo de su túnica, sosteniendo a Natsuki en su lugar. La energía demoníaca de los tentáculos estaba interfiriendo con su magia, impidiéndole usar sus habilidades de control espacial. Una voz ahogada y risueña resonó por debajo de su máscara con forma de calavera. «Te tengo, bruja del vacío». Había muchos más tentáculos que sobresalían de debajo de la túnica de lo que parecía posible para el tamaño del atacante. Natsuki asumió que los tentáculos negros fueron convocados desde una dimensión diferente al igual que sus cadenas de plata. El delicado cuerpo de Natsuki crujió, pero mantuvo su tono sereno. Una capacidad de control espacial incluso mayor que la mía. Mayor a la de Reingold. ¿Quién eres tú? Somos la Orden del Fin, dijo triunfalmente la figura de la máscara de cráneo humano. Sus tentáculos estaban envueltos alrededor del cuerpo de Natsuki, dejando poco claro si la voz del intruso la estaba alcanzando. Desde la antigüedad, hemos servido al verdadero cuarto progenitor.
Los tentáculos negros desaparecieron, reabsorbidos dentro de la túnica de color blanco puro, tan repentinamente como habían aparecido. Y ahora Natsuki también se había ido. Hubo un sonido blando de algo pesado arrojado. La persona de la máscara de lagarto había dejado a un lado a la inconsciente Shizuke Koyomi. La figura de la hoja curva ya se había desvanecido por el pasaje subterráneo, sin siquiera detenerse a mirar las hazañas de los otros dos, que luego siguieron los pasos de su camarada. Master. La niña homúnculo gravemente herida trató de levantarse para perseguir a la Natsuki secuestrada. Pero se tambaleó y se derrumbó en el suelo a mitad de camino, con su fuerza visiblemente agotada. Su propia hemorragia dejó todo su cuerpo frío y empapado. Ter. El murmullo de Astarte resonó débilmente en el pasaje subterráneo. Su conciencia se hundió en las profundidades de la oscuridad.